Continuamos con el tema Contexto Internacional del Manejo Forestal Sustentable. En esta segunda parte, el moderador de las ponencias magistrales será Ernesto Herrera Guerra. Él cuenta con el título de Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría en Administración Ambiental en la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. Ha sido secretario técnico de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, jefe de Ecología del Grupo Bimbo y desde 2002 es director general de Reforestamos México Asociación Civil, primera organización civil en ser reconocida con el Premio Nacional al Mérito Forestal. Ernesto está interesado en temas de desarrollo humano en comunidades forestales, desarrollo emprendedor comunitario, inversión pública, privada y filantrópica en el sector forestal, así como las situaciones de mercado y políticas que afectan la legalidad, sustentabilidad y competitividad del sector forestal. Con ustedes, Ernesto Herrera Guerra. Muchísimas gracias por invitarme aquí a moderar este panel. El objetivo, al igual que el otro panel que acabamos de tener con expertos, es el poder ofrecer un contexto mundial del manejo forestal sustentable. Entonces vamos a pasar de ese enfoque que le hemos dado al tema del bosque, la parte técnica, a un poco más el tema de mercado, de la comercialización. Entonces vamos a tener dos ponencias, uno enfocado con el tema de la legalidad forestal, y otro en materia de certificación forestal. Entonces tenemos aquí a dos panelistas. Primero los voy a presentar a Didier Devers, que él es experto en gobernanza del Instituto Forestal Europeo. Les voy a leer una pequeña semblanza de Didier. Didier trabaja para la Unión Europea en FLEGT Facility como experto en gobernanza forestal en el marco del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea. Su trabajo consiste en proveer información y diseminar lecciones aprendidas sobre el Plan de Acción FLEGT y establecer y mantener contactos con partes interesadas. También para implementar temas de gobernanza en países interesados en el Plan de Acción y apoyar el proceso de negociación e implementación de los acuerdos voluntarios de asociación en Honduras y Guyana. Cubre los países latinoamericanos. Didier es antropólogo y geógrafo. Vive en Guatemala y tiene experiencia de trabajo en Centroamérica, Sudamérica, África Central y Estados Unidos. Didier va a presentar durante 40 minutos. Les voy a pedir a todos que si tienen preguntas, vamos a ir pasando las preguntas de tal forma que cuando termine Didier de presentar, tengan la oportunidad de leer las preguntas y escoger cuáles son las más rápidas para poder maximizar el tiempo que tendremos al final de las dos presentaciones. Entonces, recuerden usar sus papelitos, las boletas blancas que tienen para anotar sus preguntas. Didier, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, gracias Ernesto. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias también a la FAO y la CONAFOR y Semarnat por organizar este evento y por darme la oportunidad de presentar de hacer esta presentación y la oportunidad también de estar aquí en México, en el DF, que siempre es para mí muy agradable venir en su país. El título, bueno, el enfoque de mi presentación encaja muy bien sobre lo que dijeron los panelistas anteriores, ¿verdad? Sobre todo los comentarios que hicieron cuando hicieron en la parte de preguntas y respuestas. Y el enfoque que voy a dar es sobre la madera legal. Al final de cuentas es ver por qué es importante de ponerse de acuerdo sobre lo que es madera legal. Verán que a veces no es tan sencillo, no es tan complicado tampoco, y verán que esto es parte de los esfuerzos de mejorar la gobernanza, que es tan crítica para llegar al final al manejo forestal sostenible que se mencionó muchas veces hoy por la mañana, ¿verdad? Y para hacer esto voy a utilizar una herramienta, o sea, una herramienta en la cual estamos trabajando, los acuerdos voluntarios de asociación, y mi punto aquí, no voy a presentar esos ABAs, esos acuerdos voluntarios de asociación, solo lo estoy mencionando para que sepan ustedes cuál es mi enfoque y cuál es, ¿cómo decirlo?, cuál es mi sesgo al final de cuentas, ¿verdad? Para que entiendan, que vean, y la idea para mí es presentar lecciones aprendidas,
y esperando que tal vez haya algunas que puedan servir para el contexto mexicano. No se trata de presentar una receta y que hay que hacer eso y eso y eso para mejorar la legalidad, simplemente mostrar lo que se ha hecho en varios países y ojalá puedan servir como insumos, como sugerencias, como idea para ustedes aquí en México. Y si no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Cada país sabrá cómo mejorar sus cosas. Entonces, para empezar, tal vez, primero es explicar el contexto global en 2 o 3 palabras. Se mencionó también, Steve lo mencionó más o menos rápidamente, es que primero hay que entender que, o sea, desde hace un par de años, 10 años por ahí, hay cada vez más enfoque, más enfoque sobre la palabra legal, la madera legal, ¿verdad? Más allá más allá de lo que es sostenible, no más allá del concepto, pero se habla de sostenible y legalidad. Y en parte porque, bueno, hay una mejor concientización de los consumidores, ¿verdad?, en todos los mercados, no solamente la Unión Europea, los Estados Unidos, etcétera, pero también el marco legal en algunos países han cambiado. Y eso no voy a entrar en los detalles de la ley Lacey de los Estados Unidos, que fue enmendada en 2008, creo yo, el reglamento de la madera de la Unión Europea, que entró en vigencia el año pasado, en 2013, ni tampoco de la ley de Australia, ¿verdad?, que entra en vigencia, creo, al final de este mes, o en noviembre. Y porque lo que dicen esas leyes son diferentes, obviamente, son contextos diferentes, pero dicen una cosa muy similar, y voy a utilizar únicamente el reglamento de la madera de la Unión Europea, es que prohíbe a la persona que comercializa madera en la Unión Europea, al europeo, ¿verdad?, le prohíbe colocar madera ilegal en el mercado de la Unión Europea. La ley Lacey dice más o menos la misma cosa, pero para el mercado norteamericano, y Australia más o menos la misma cosa. No es una presentación en detalle de esas leyes, no me vayan a demandar después, es simplemente para dar el contexto, ¿verdad? Y eso lo que dice es que la ilegalidad de esos productos es en función del país donde se ha aprovechado la madera, ¿verdad? Entonces, a veces uno me dice, pero yo no exporto a la Unión Europea, ¿qué me interesa? O no exporto a los Estados Unidos. Pues, ok, pero si uno no exporta a ninguna parte, tal vez no importa, pero si uno exportara desde México, digamos, trozas, madera cerrada a un país asiático, africano, suramericano, no importa, ahí se transforma la madera, se hace un mueble, se reexporta a la Unión Europea, a España, Finlandia, lo que sea. Entonces ahí el comerciante allá va a tener que, pues tendría que, para cumplir con la ley, el reglamento, comprobar que la madera ha sido aprovechada legalmente en el país donde se aprovechó, obviamente. Y entonces, aunque el producto haya pasado por un país asiático, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que hay que empezar a entender mejor, o sea, a ponerse de acuerdo a veces sobre lo que es madera legal. Vamos a ver de qué estoy hablando más tarde. Eso era del contexto global internacional, pero hay también a nivel doméstico, en algunos países, en Europa, pero creo que también en México, no estoy tan seguro, pero en Chile, en Brasil y otros, esfuerzos para implementar políticas públicas de compra. Claro, para que se use solamente madera sostenible, ¿verdad? Pero también a veces se habla de madera legal. Y en este caso hay que ponerse de acuerdo sobre qué es madera legal, ¿verdad? Y también, eso es más para Europa, que conozco como ejemplos, que hay gremiales de empresas privadas que han desarrollado conductos códigos de conductas, ¿verdad?, para que se use únicamente madera legal en, por ejemplo, construcción de edificios, etcétera, etcétera. Entonces, en este marco global, yo voy a hablar de la madera, a ver cómo funciona, la madera legal bajo un acuerdo voluntario de asociación. Otra vez, no voy a entrar en detalle de lo que es esto, pero es importante entender que a veces en mi presentación podría haber cosas que no tengan sentido, porque las tomo un poco fuera del contexto, pero la idea es compartir las experiencias y tal vez generar ideas, ¿verdad?, para la charla de hoy. Y este ABA, este acuerdo voluntario, se marca en este plan de acción FLEC de la Unión Europea, que quiere decir aplicación de leyes, gobernanza y comercio. Solo los 3 temas que cubre este plan de acción FLEC dicen claramente que la ley, el marco legal, la legalidad, es un tema central para mejorar la gobernanza del comercio. La idea del plan de acción FLEC es combinar medidas de oferta sobre la oferta sobre la demanda, que creo que lo dijeron muy bien también los panelistas hoy por la mañana, que al final de cuentas lo dijeron de manera indirecta. No se trata únicamente de trabajar con los productores, hay que concientizar a los consumidores, hay que trabajar con los transformistas, hay que trabajar con todos los actores a lo largo de la cadena para mejorar la gobernanza y el comercio. Y mejorar el comercio necesita, y lo dijo Steve al final, necesita instituciones fuertes, un Estado de Derecho fuerte para que el comercio legal
y leal, ¿verdad? Y pueda desarrollarse. Entonces, esto dicho, dado el contexto, también de lo que voy a hablar es el sistema para asegurar la legalidad, pero sobre todo de esta definición de legalidad. ¿Qué se hace? ¿Cómo hemos logrado en varios países donde esto se ha desarrollado a definir lo que es madera legal? Otra vez, viéndolo en este contexto, y no voy a presentar todo el sistema. La idea aquí es simplemente decir que la definición de legalidad es parte de un conjunto de elementos que crea un sistema para asegurar la legalidad, y la idea de ese sistema es demostrar la legalidad de los productos madereros. La idea es proveer un control creíble. Al final de cuentas, eso se trata. Eso se trata también en el comercio internacional, cuando hablaba de la ley Lacey, reglamento de la madera. Se trata de generar confianza en el mercado para que el importador o el consumidor, cuando compre un producto, sepa que sí es legal y tenga confianza en los documentos que vienen con todo esto. Entonces, eso es esto. Entonces, esas lecciones aprendidas. Legalidad, ¿por qué? Al final, ¿para qué? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de esto y ponernos de acuerdo? Primero, la idea, la experiencia que hemos tenido es que se necesita mucha claridad sobre lo que es legal. Como lo dijo también uno de los panelistas, creo que es el don Eduardo Mansur, cada actor va a tener su perspectiva sobre lo que es legal, sostenible, pero entonces legal también. En Indonesia, cuando empezaron este proceso de acuerdo voluntario de asociación, hicieron un recorrido de todos los textos legales que tenían, ¿verdad? Desde la Constitución, los tratados internacionales, leyes, decretos, circulares, reglamentos, lo que sea, ¿verdad? Y tenían, o sea, el recorrido, el conteo, 900 textos legales vinculados al sector forestal. 900. De acuerdo, Indonesia es un país enorme, pero bueno, ¿cómo puede hacer uno respetar la ley como gobierno, por ejemplo, cuando hay tantas leyes? ¿Cómo puede el sector privado cumplir con tantas leyes? ¿Cómo puede la sociedad civil asegurarse que sus derechos se respeten si hay tantas leyes? Al final de cuentas, habían vacíos, traslapes, contradicciones, y también cuando hay poca claridad, solo de pensarlo es obvio, cuando hay poca claridad, eso es la puerta abierta a la zona gris, y la zona gris ya sabemos lo que pasa. Entra la corrupción, entra la mala gobernanza al final de cuentas. Todos se aprovechan los funcionarios que no son tan claros, el sector privado que no quiere jugar con las reglas, se aprovechan las comunidades. Al final del día estamos en un proceso en el cual hay poca claridad y hay poco entendimiento sobre lo que tenemos que cumplir y cómo lo tenemos que cumplir. El otro punto también es de la legalidad, es no solamente decidir cuáles son las leyes, cómo cumplirlas, etcétera, pero se trata de roles y competencias, cómo, qué y quién. Les doy un ejemplo. Yo estaba en un taller en Sudamérica, ahí estaban hablando la gente, ¿verdad? Y alguien del sector privado se levanta y habla de controles de carreteras, que es muy complicado porque viene un ente de gobierno, viene otra, etcétera, etcétera. Se levanta la señora del Ministerio de Agricultura diciendo, yo lo siento, pero según la ley XXX, somos nosotros el ente responsable de hacer los controles de carreteras y tenemos que hacer esto y eso y eso. La respuesta del Ministerio de Ambiente, en el mismo taller se le pone de pie la otra señora, diciendo, no, porque la ley XXXX dice que yo tengo que hacer eso y eso y eso. Entonces ahí está el sector privado no sabiendo qué hacer. Y esto, los chistosos es que a la Poza Café viene la señora de la policía ambiental que dijo, miren muchachos, yo no quise agregar más confusión, pero yo también tengo que hacer algo aquí, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de echar la culpa a nadie, todo este esfuerzo se trata de buscar soluciones, se trata de sentar todos los actores, ya veremos un poquito más tarde cómo, y se trata de buscar soluciones. Entonces ahí, por ejemplo, en este problema de control de carretera, ¿verdad? Es decir, sentar los ministerios, la policía ambiental, los transportistas, el sector privado, porque todos tienen que ver, ¿verdad? Y decidir, ok, que tenemos un problema aquí, ¿cómo lo resolvemos? En el marco de la ley, obviamente, pero ¿cómo lo resolvemos? La finalidad de todo ese esfuerzo es resolver los problemas, ¿verdad? Encontrar los desafíos de gobernanza los más grandes, los más importantes, y tratar de resolver los problemas en el marco de la ley, ¿verdad? Esto es. Entonces, como decía, ganar claridad sobre si hay vacíos, traslapes, contradicciones. En Indonesia, otra vez, había un ejemplo muy fuerte de contradicción, dos leyes que se contradecían completamente. Entonces el sector privado
sí o sí no podía cumplir, ¿verdad? O sea, haciendo una cosa iba a contrario de la otra. Entonces se aprovechaba a algunos sectores para de esto. Solo, ojo con una cosa, a veces cuando hablo de todo eso, la gente me dice, hay muchas leyes, otras leyes, y que nos van a agregar más trámites, más burocracia, más trabas, etc. No, no necesariamente. Primero se trata de embarcar todo, de trabajar sobre todo eso en el marco de legal vigente. Y no se trata de nuevas leyes, se trata más bien de hacer un recorrido de lo que ya existe y ver con todos los actores entonces, de ver entre ustedes, los mexicanos y las mexicanas, de ver cómo van a tratar de resolver los problemas. ¿Ok? Eso es un poco la idea. Y lo estoy haciendo muy rápido también, hay cosas a veces que pueden ser poco claras, pero bueno. El proceso, la lección aprendida de todo ese proceso es que tiene que ser un proceso multiactores, ¿verdad? Eso es crítico y también lo dijo el doctor Mansur antes de una de sus respuestas, involucrar a todos los actores es muy crítico. Primero porque, bueno, como se dijo hoy, ¿verdad? Incluye diferentes perspectivas, conocimientos, prioridades. Y cada uno viene con sus problemas. El ejemplo de la carretera, el transportista viene con su perspectiva de lo que le entiende de la ley, lo que le dice la ley. Viene el gobierno también. No es para echar la culpa a nadie, pero hablando siempre de gente que están trabajando de buena fe, ¿verdad? De mala fe es otra historia. Pero de buena fe vienen y no logran entenderse. Entonces, de ahí el esfuerzo es ponerse de acuerdo. Otra vez, hablando de perspectivas, en este mismo país suramericano, había también tres señoras también, del Ministerio de Asuntos Tributarios, de Hacienda aquí, ¿verdad? Y las tres señoras de tres departamentos diferentes de este ministerio tenían un concepto diferente de lo que era madera legal. Para una había que haber pagado sus impuestos locales, otra había que haber pagado los aranceles y otras no me recuerdo muy bien, pero era fascinante porque las tres personas de la misma institución ni siquiera entre ellas estaban de acuerdo sobre lo que era madera legal. Entonces, ves que no es tan obvio a veces, ¿verdad? Entonces, este proceso, sin embargo, lo que hace es favorece también la comprensión, la apropiación del proceso. Es importante que todo el mundo sepan en qué está metido, qué quieren hacer y que empiezan a entender de qué se trata. Muchas veces hay conflictos, ¿verdad?, sobre la legalidad de la madera, simplemente porque la gente no entiende muy bien la ley o la interpreta de manera diferente. Entonces, este esfuerzo es, otra vez, poner a los actores de acuerdo para que se pongan de acuerdo sobre la interpretación de las leyes y de los artículos, etcétera, ¿verdad? Y al final, también eso aumenta también la confianza entre las partes. Lo hemos visto en muchos países, en África sobre todo, pero por ejemplo en Honduras, estaba hace poco. Yo he visto al sector privado, los grandes, ¿verdad?, los agroforestales, las empresas agroforestales que son más pequeñas y es comunidades, y la sociedad civil aliarse en el marco de ese trabajo, aliarse para hacer una solicitud bien específica contra el gobierno, no contra, pero al gobierno. Y una vez resuelto el problema, cada uno en su esquinita otra vez, y cada uno avanzando. Pero esta confianza que se había logrado entre los actores, se había podido lograr simplemente porque desde ya más de un año estaban trabajando juntos sobre esos temas, ponerse de acuerdo sobre todo eso. Se dieron cuenta, al final de cuentas, que sus diferencias no eran tan fuertes. Sus diferencias venían simplemente porque tenían perspectivas diferentes. Entonces ya empezar con esto ya ayudó mucho a generar confianza. No hay que ser idealista tampoco, no hay que pensar tampoco los pajaritos, etc. Hay problemas va a haber, pero eso sí empieza a ser el problema para empezar a generar las soluciones. Y al final también, pues, es lo que decía, instigan diálogo, y eso para mí es muy importante para buscar soluciones prácticas, realistas y creíbles. No se trata en el caso de la ABA, de definir la legalidad en un sistema para asegurar la legalidad. No se trata de construir un sistema que sea tan bonito, tan perfecto, pero que al final no se puede implementar. ¿Cuál es el punto? ¿Para qué nos perdemos el tiempo entonces? Mejor sentarnos y buscar soluciones prácticas y realistas por la cual todo el mundo está de acuerdo. Por eso la importancia de involucrar a todos los sectores, ¿verdad? ¿Qué grupos de actores? Bueno, ya lo he tocado, lo voy a ir más rápido con esta tal vez, pero aquí, como decía, del sector privado hay que pensar que todos tienen un interés, ¿verdad? Los pequeños, los grandes, los certificados, lo que sea, o sea, asegurarse que todo el mundo participe. Del gobierno también todos los actores, y ahí hay que ir más allá, y lo dijo el doctor Mansur también.
Hay que ir más allá del sector forestal. Hay que ir a la agricultura, minería, de acuerdo, pero también, ya lo mencioné, impuestos. Es una mesa de madera producida y de manera ambiental perfecta. Si no se ha pagado ninguna vez los impuestos, ¿es legal o no? Pues depende, o sea, desde el punto de Hacienda creo que no, ¿verdad? Entonces ahí es importante ver cómo involucrar a todos los actores. Un actor que se me había olvidado, mencionado antes, son los operadores de justicia. Sin la Fiscalía del Medio Ambiente, no sé cómo se llaman aquí, pero me entenderán, ¿verdad? La Fiscalía del Medio Ambiente, la Procuraduría, los jueces, la Policía Ambiental, si existiera aquí en México, sin todos los actores que tienen que ver con la aplicación de ley, a un punto u otro no va a funcionar. No se trata, y bueno, los trabajadores, la sociedad civil, las comunidades, los indígenas, no se trata aquí, ojo, no se trata de tener todo el mundo sentado alrededor de la mesa todo el tiempo. Hay que ser estratégico en cómo se trabaja. Por ejemplo, si se hablara de los impuestos, obviamente ahí Hacienda es un actor importante. Pero si al día siguiente se habla de temas ambientales, pues ya a enfocarse con la gente que trata de los temas ambientales y no es necesario invitar a Hacienda. O sea, usando esto como ejemplo claro para mostrar a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, en fin, es alentar, y no voy a leer todo eso, pero alentar a que participen los actores involucrados en la aplicación de la ley, de las leyes, ¿verdad? Los operadores del sector forestal y todos aquellos directamente afectados o interesados en las operaciones forestales, ¿verdad? Y otra vez, no hay que asustarse, no se trata de sentar a 200 personas todo el tiempo para hablar de un tema en particular, hay que ser estratégico, cuáles son los actores que van a aportar y que van a ser afectados o interesados, porque al final de cuentas, como decía, se trata de construir un sistema práctico, realista, ¿verdad? Implementable, o sea, pragmático. Entonces, si un actor clave no ha sido involucrado, si no hay apropiación por parte de ese actor, si no este actor no ha sido involucrado en la construcción y el diseño del sistema, más que probablemente lo va a rechazar. Entonces ahí, eso es la importancia de invitar a todo el mundo, es que sea práctico. ¿Cuáles son los ámbitos, o sea, en términos legales? Primero, ojo, claro que la definición, en el caso de los ABAS, otra vez, ¿verdad? Es un subconjunto de la legislación nacional. No se trata de responder a otras leyes, se trata de las leyes mexicanas, ¿verdad? Del Estado de México. Y pues habrá que ver la sostenibilidad, como lo dijeron por la mañana, trata de temas económicos, ambientales, sociales. Entonces ahí es buscar un balance entre todos. No estoy diciendo que hay que hacer todo. Lo que estoy diciendo es que lo que había que ver y la lección aprendida de los países donde se ha hecho eso, es cuáles son los desafíos de gobernanza que tenemos como país y cuáles son las leyes que tendríamos que hacer aplicar, ¿verdad? Sí o sí, para asegurarnos que vamos a mejorar la gobernanza en nuestro país. Eso sí, entonces para algunos países el enfoque puede ser más ambiental, en otros más económico, en otros más social o un conjunto de los tres. Eso va a depender de los actores del sector, ¿verdad? Hasta puede haber leyes de transporte. Por ejemplo, en Centroamérica, en un país de Centroamérica, el transporte de madera ilegal se ha disparado el día siguiente que se había cancelado la ley que prohibía el transporte de madera nocturno. Entonces, a veces, sí, leyes tan simples como esta, pareciera tan simple como de transporte, pueden jugar un rol ahí, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ¿qué leyes incluir? Para ir más rápido, pues como ya lo he mencionado, los 3 pilares de sostenibilidad, ¿verdad? Que tratan de esos objetivos sociales, económicos y ambientales, fiscales, etcétera. Otra vez, las leyes más relevantes, para tratar los problemas de tala ilegal. O sea, si es para cumplir con todo el marco legal ya existe, no se trata de inventarse algo nuevo, ¿verdad? No se trata, entonces hay que ver cuáles son los problemas más graves, como por ejemplo este problema que acabo de mencionar, el transporte de madera nocturna. Y entonces ahí tratar de ver qué podemos hacer con la ley que tenemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? También se mencionó hoy las leyes, o sea, hay que pensar en la totalidad de la cadena de suministro, ¿verdad? Desde el aprovechamiento, desde el acceso al recurso, de hecho, ¿verdad? Transporte, transformación, exportación, mercado doméstico, lo que sea. ¿Con qué intensidad en todos esos pasos? Eso va a depender de ustedes, los mexicanos y las mexicanas, depender de los problemas de gobernanza que tienen ustedes y que quieren arreglar a través de eso. Y obviamente las leyes que los actores del sector quieren incluir. O sea, para mí no hay solución universal, cada país tiene sus problemas, sus recursos y busca sus soluciones, ¿verdad? Entonces, ejemplos, no voy a ir en esto, pero solo para mostrarles que
Ejemplos de derechos de uso, de operaciones forestales, leyes, por ejemplo, leyes de derechos fiscales, de derechos de otros usuarios, de comercio y aduana. Como pueden ver, va más allá de simplemente la ley forestal, ¿verdad? No sé si existe, o sea, o de la ley ambiental o ley de cambio climático. Hay que pensar más allá de todo esto. Entonces, casi he terminado. Es importante destacar que el proceso es tan importante como el contenido. O sea, he hablado del contenido, de la manera legal y un poco del proceso, incluir a todos los actores, y nos hemos dado cuenta que es importantísimo salir de las ciudades, por ejemplo, ¿verdad? O sea, salir de la capital, en el sentido de que todos en nuestras oficinas tenemos la tendencia, podemos preparar documentos muy bonitos en teoría, y a la hora de la hora, en el terreno, hay un problema, porque no conocemos el terreno, pero la gente del terreno no conoce tampoco los problemas de las capitales. Entonces ahí tener todos los actores juntos, ¿verdad? Es importantísimo para llegar a esas soluciones. Hay que basar eso, obviamente, en el marco legal del país y al final se aclara lo que es requerido, los roles y competencias de todos los actores involucrados. No solamente de la gente que tiene que hacer cumplir las leyes, pero también la gente que tiene que cumplirlas al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, la otra experiencia aprendida muy clave, que se vincula un poco a lo que acabo de decir, de salir de las ciudades y al terreno, es la prueba de campo, ¿verdad? Es muy importante y nos hemos dado cuenta de hacer esta prueba de campo para identificar las coherencias, las lagunas, pero al final de cuenta y evaluar si todo lo que se ha pensado en las oficinas, en los escritorios, se puede sostener y hacer aplicar. Porque otra vez, insisto, la idea es buscar soluciones prácticas, ¿verdad? Y implementables para que funcione el sistema y para mejorar de verdad la gobernanza y no para otra vez tener un documento muy bonito en la computadora de cada uno que no sirve de nada. Entonces, sí, y destacar las participaciones. Como decía, el proceso, yo he empezado con esta tal vez y después un poco de esta parte, un poco de esto, un poco de esto. O sea, el punto para mí es que no, es un proceso iterativo. Cada país... Ese proceso se ha hecho en 6 países y en 9 otros que están en proceso de hacer esto, de esta definición de manera legal. Cada país lo ha hecho a su manera, ¿verdad? No hay una receta, no hay pasos a seguir, o sea, sí hay lecciones aprendidas, obviamente, pero al final de cuentas es el país mismo que decide cómo lo voy a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes vamos a involucrar, ¿verdad? Y es un proceso iterativo a doble vía, obviamente, ¿verdad? Porque una vez que hay la prueba de campo se puede dar cuenta uno que se nos olvidó un actor importante, entonces ahí involucra a este actor, etcétera, etcétera. Eso es parte del proceso. Las 2 últimas láminas, los desafíos. Bueno, primero, como lo he dicho varias veces, no hay recetas, ¿verdad? No hay hoja de ruta. Ustedes o cualquier país que desea empezar este proceso decide cómo hacerlo y sus puntos. Es importante, es importantísimo integrar las preocupaciones de todos los actores, ¿verdad? Lo que hay que, o sea, lo difícil a veces, tenemos toda la tendencia en el sector forestal tal vez de no ser tan estratégicos, a veces buscar las cosas más chiquitas y hay que pensar en términos estratégicos, que no tenemos todos los recursos del mundo, se mencionó hoy por la mañana también, entonces tal vez decirse, bueno, con los recursos que tenemos, ¿qué podemos hacer para hoy, al día de hoy o mañana, mejorar la gobernanza? Y desde ahí veremos cuál es el siguiente paso, pero ir de manera estratégica y al final tener algo completo, preciso, entendible por todos, pero que sea también liviano y fácil de manejar. Si es para definir la legalidad, que sea un documento, un procedimiento que sea tan pesado que al final de cuentas nadie lo puede utilizar, nadie lo va a utilizar y entonces seguimos como al principio en la ilegalidad. Entonces, ¿para qué? Otra vez, ¿verdad? Ese es el punto. Y finalmente, en la última lámina, las lecciones aprendidas tal vez a nivel más macro, ¿verdad? De todo el proceso FLECT. Pues primero que todos esos procesos toman tiempo, ¿verdad? Mejorar la gobernanza toma tiempo, no hay quick fix, eso sí va a tomar tiempo, ¿verdad? Que los procesos deberían de ser nacionales, o sea, en base a los actores nacionales del sector, para que haya apropiación en base a los sistemas que existen ya en el país y después ampliarlos, mejorarlos, lo que sea, pero eso es la base, lo nacional. Y pensar en herramientas, en soluciones que responden realmente a los problemas, que traten de responder a los problemas, ¿verdad? Para no, otra vez, con los recursos que tenemos no podemos hacer todo. Y finalmente, la última palabra es sobre la transparencia. La transparencia es importantísima, no solamente
sobre los procedimientos legales que hay que cumplir, por ejemplo, eso sí es obvio, pero también sobre todo este proceso, ¿verdad? Si se arrancara un proceso similar en México, por ejemplo, ¿quiénes son los actores? ¿Cuál es la posición estratégica de cada actor? O sea, ¿cuáles son las perspectivas? Y empezar a trabajar con mucha transparencia, eso permite al final de cuentas realmente mejorar la gobernanza y mejorar el comercio de manera legal y pues fortalecer el Estado de Derecho y todas esas cosas buenas que vienen con la buena gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Didier. Si gustas tomar asiento para que no te vaya a dar tortícolis y puedas ver las láminas. Perfecto. Muy interesante la presentación de Didier. Y ahora vamos a presentar el estado actual de la certificación forestal a nivel mundial. Y para eso voy a invitar a Ben Gunenberg a que pase con nosotros. Y mientras pasa al frente, voy leyendo una semblanza. Ben Gunenberg actualmente es gerente del programa, el Program for Endorsement of Forest Certification Schemes, el PEFC. Ha realizado investigación sobre economía forestal en la Universidad de Gales. Ha laborado como director técnico de la Asociación de Desarrolladores de la Madera en el Reino Unido y desarrollado actividades relacionadas con la certificación y política forestal. Ben se graduó como forestal en la Universidad de Aberdeen y realizó estudios de maestría en Administración y Negocios en Open University. Pues démosle un fuerte aplauso a Ben. So thank you very much for inviting me to speak to you here today. I apologize that my slides are not in Spanish, but I have been told me dijeron que las iban a traducir y que iban a estar disponibles para ustedes después del seminario. Alguien me dijo también que no deberíamos confiar en las diapositivas, sino hablar a la gente, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero que nada, tenemos algunas definiciones. Obviamente tuvimos a Eduardo y ya hablamos de la gestión sustentable de los bosques y lo que significa para la gente. Y creo que una de las áreas que tenemos que ver con mucho cuidado es cómo la gestión forestal cambia con el tiempo. Tenemos definiciones que han estado por 300 años, pero las definiciones cambian con el tiempo, como el enfoque y el énfasis de la sociedad en varios aspectos de los cambios sustentables también. Entonces, me gustaría enfocarme mucho más en el hecho de que la gestión forestal sustentable se logra por medio de la gente, para la gente. Es una lección muy importante. He estado participando en la certificación forestal por 20 años e inicialmente el enfoque era mucho para problemas ambientales y gradualmente con el tiempo la sociedad, los actores, los políticos y la gente ordinaria se preocupan cada vez más de lo que significa el bosque para la gente, además de la parte ambiental y económica de los que ya hemos escuchado. ¿Qué es la certificación forestal? Es una batalla, es para promover la gestión forestal sustentable y trabaja de diferentes formas. Tiene varios componentes, estándares, que tenemos estándares forestales sustentables y creo que uno se ha desarrollado aquí, o sea, el proceso que se desarrolló en México. Y también existe una cadena de custodia que es un enlace vital de el bosque hasta el consumidor final, que es una cadena muy importante y que voy a hablar de eso más tarde. También tenemos los sistemas de verificación, como la certificación en donde alguien viene a la tierra del bosque o a la fábrica y revisa que lo que ustedes hagan, de hecho, se haga. Y después tenemos gente que se asegura de que los cuerpos de certificación hagan su trabajo de la manera correcta, y estos son los cuerpos de acreditación, como el Cuerpo de Acreditación Nacional en México. Y después, por último, para compensar a la gente y para compensar a los productos que vienen de los bosques manejados sustentablemente, se han hecho etiquetas y varios logotipos para los productos. Pero como se mencionó anteriormente, la parte más importante de todo este proceso de desarrollar las certificaciones y los sistemas es el diálogo local.
es el diálogo forestal. Son los participantes que se conjuntan y hablan y encuentran acuerdos comunes y un entendimiento común, no a nivel internacional, tampoco a nivel nacional, que es muy importante, sino a nivel local, porque uno de los aspectos más importantes acerca de la certificación forestal es que tiene que ser un proceso en donde la gente local que tiene la tierra siente pertenencia. Si sentimos la pertenencia en un proceso, entonces estamos comprometidos en un proceso. Si estamos comprometidos en el proceso, este proceso va a dar resultados y esa es la belleza de la certificación forestal. En el mundo existen dos certificaciones, dos sistemas de certificación forestal y obviamente van a estar familiarizados con el Consejo de Bosques y yo represento a la presidencia de PEFC, que es una aleación de sistemas de certificaciones forestales y actualmente tenemos 35 sistemas de certificación forestales y estos sistemas son totalmente independientes y fueron desarrollados por participantes locales que seguían los procesos intergubernamentales que escuchamos en la mañana y son un acuerdo en consenso con todos los actores nacionales en lo que se refiere a la gestión de un bosque sustentable. Una de las diferencias de PEFC y FSC es que si mi oficina en Génova cerrará mañana, todos los sistemas nacionales que están ahí, todas las bosques que están certificados seguirían certificados y seguirían ahí. Por eso le llamamos PEFC. La parte del proceso. Los colegas en el FSC tienen un diferente enfoque. Tienen un enfoque muy centralizado que proporciona alineamientos y procesos de cómo desarrollar las certificaciones y los sistemas forestales y asegurarnos de que se cumplan con todos los requerimientos para poder tener la etiqueta. Ambos sistemas están en acción y se han instrumentado para llevarnos a lo que yo llamo la punta en la certificación, donde esta ya no es solamente un sueño, sino una realidad. Y para mucha gente también es necesaria para tener negocios. Cada uno de los sistemas tiene su propia historia. La nuestra está basada mucho en en comunidades pequeñas de propietarios y donde hay menos de 2 hectáreas y que los propietarios quieren ser aceptados de manera internacional y quieren tener un reconocimiento en cómo manejan sus bosques. Y esto es algo que es muy fuerte. Siempre hemos estado ahí para los hombres, la gente, las partes pequeñas, gente que tiene sus trabajos en las ciudades, en empresas y que el fin de semana viven en comunidades forestales y manejan sus propias hectáreas. También tenemos diferentes enfoques en acreditación y la certificación. Tenemos sistemas nacionales y nuestros colegas en FSC tienen su propio cuerpo de certificación que revisa las mismas y que trabajan en los cuerpos de certificación. Después tenemos los requerimientos y yo diría que cuando vemos la diferencia de PEFC y FSC, podemos tener un papel de cuáles son los requerimientos en lo que se ve, de cuál es la entrega en lo que se entrega, de cuál es el proceso en lo que se entrega. También los procesos. Estamos gobernados por nuestros sistemas nacionales y estos determinan cómo opera el PFSC. ¿Dónde estamos? En el área certificada a nivel forestal. Podemos ver que en Europa y en Norteamérica la certificación tiene un buen progreso. Pero en otras partes del mundo, como en Latinoamérica, Asia, Oceanía y África, la certificación todavía está en pañales. Es algo que se tiene que hacer y porque se presenta con muchos retos para los bosques tropicales. Las buenas noticias es que recientemente en Asia los chinos han desarrollado su sistema de certificación forestal y como resultado esperamos ver 10 millones de hectáreas que se añadan a esta gráfica en los siguientes meses. Y en Australia, otros 10 millones de hectáreas de bosques estatales, porque la gente se ha dado cuenta que no solamente se trata de la producción de madera, sino de la gestión de bosques sustentables y también gobiernos forestales y organizaciones forestales que quieren demostrar a sus comunidades que los bosques se manejan de manera sustentable.
Aquí estamos. Tenemos un 28% de comercialización de madera que está certificado y esto es solo con 10% solamente de las áreas forestales certificadas. Sabemos que si nos enfocamos en las plantificaciones en otros bosques, podemos llegar hasta un 14% de toda la parte certificada y nos daría un total del 40% de la producción forestal en el mundo o de la madera que se comercializa. Pero sabemos que la certificación es una expresión de cómo la gente se siente en cuanto al bosque y sabemos que eso tiene que ir más allá del mercado solamente y voy a tocar ese tema después en mi presentación. 60% de esta área total está certificada con PEFC con las alineaciones que son parte de PEFC. La certificación siempre se subraya como el dar los beneficios directos. Voy a comenzar con el último, que es el acceso al mercado e incentivos, porque mucha gente habla de la certificación forestal, que es un instrumento del mercado. Pero me gustaría enfocarme también en la codificación de las mejores prácticas en el sector forestal, en la implementación de un manejo forestal sustentable y también los aseguramientos, la rastreabilidad y la evidencia de sustentabilidad que puede suministrar la certificación. Nuestro sistema es una organización no gubernamental sin fines de lucro global y estamos muy alineados con diferentes alianzas que trabajan para con muchos grupos de aerolíneas, por ejemplo. Estamos muy alineados como el Sky Team de las aerolíneas, pero me gustaría señalar también que es algo que está desarrollando de manera nacional y con apoyo local y con reconocimiento internacional y se requiere cada vez más certificaciones de acuerdo con las políticas de compras privadas y públicas que obviamente dan evidencia de la demanda para la certificación y también la etiqueta, ya se trata de PEFC o FSC, es solamente disponible para los productos que pueden demostrar que vienen de estos bosques certificados. Aquí tenemos otros países que están participando con PEFC. Muchos de ellos tienen sistemas nacionales. Y pienso que en el futuro se ve muy brillante para la certificación porque tenemos por lo menos 20 países nuevos que están interesados en desarrollar la certificación forestal sustentable y el sistema, y vamos a ver mucho esto en el mundo tropical, y esta es un área donde tal vez no hemos estado tan activos como deberíamos, pero cada vez estamos más activos porque sabemos qué tan importante es ver la certificación en esta parte. Vamos a comenzar con el acceso del mercado y los incentivos para la demanda de la certificación forestal. Una de las noticias positivas que salieron recientemente es que el Foro de Bienes del Consumidor es una organización muy grande que participa en tratar de lograr una deforestación de red cero para el 2020. Se recomienda para todas las compañías que desean promover la sustentabilidad y que deberían utilizar la certificación forestal como evidencia cuando están suministrando materiales. Ahora, el Foro de Bienes del Consumidor representa una de las compañías más grandes en el mundo, pero tenemos 400 de ellas con un equivalente a 3,000 billones de dólares al mundo, que es 4% del PIB internacional. O sea, es una organización con mucha influencia. Y al mismo tiempo, esta es la parte de la demanda, pero también en el proceso podemos ver que el Consejo de Desarrollo, que es una organización que representa 40% de la producción de papel en el mundo, que también alienta a sus miembros a promover la certificación para los propietarios forestales. Entonces, va en aumento la demanda de la certificación. Y después, en el lado público, con los gobiernos, claro, tienen que rendir cuentas al público. En el Reino Unido, por ejemplo, de donde provengo, el 40% de todas las compras, de todos los productos de base madera, viene del sector público. El promedio es un 20%. Así que los gobiernos se han dado cuenta que es importante rendir cuentas para ser elegibles y que los productos sean manifestados como
provenientes de bosques sustentablemente manejados. Y se necesitan políticas sustentables que se manifiesten en certificación o a través de medios de evidencia equivalente. Y obviamente hay organizaciones del sector privado que trata con las construcciones, como los consejos de construcción verde, y muchos de ellos tienen una política inclusiva de la certificación de maderas. Y obviamente, debido a la historia de la certificación, hay algunos rezagos que yo llamo de algunos participantes que quieren empujar un esquema de certificación versus ganado. Y también hay otros colegas que quieren promover la certificación de bosques sustentablemente manejados, y es una pena que algunos grupos en los Estados Unidos estén rezagados conforme a otros líderes del mundo que sí participan mucho en estos abordajes. Y después necesitamos ver qué quieren los clientes. Y de manera creciente los clientes se están concientizando y están evaluando para ver cómo ven la certificación forestal. El 80% de los alemanes cree que las compañías que comercializan con productos maderables tienen que ser certificados, y las etiquetas de los empaques es una forma efectiva de los medios de comunicación. Y si tienes un material certificado y una cadena de custodia, lo tienes que manifestar ahí. Las personas están más conscientes de todas las etiquetas en el mercado. Hay alrededor de 250 etiquetas iguales, pero las personas se fijan en etiquetas para ver la información, y el 45% de los clientes ven las etiquetas ambientales en los paquetes, y el 37% de los clientes están activamente buscando la evidencia de la sustentabilidad cuando ven los paquetes. Y creo que esto es algo que ha aumentado mucho. Ahora estamos contratando servicios para mostrar cómo ha cambiado la tendencia a través del tiempo, pero efectivamente la tendencia indica que hay más concientización sobre la sustentabilidad. Aquí hay una diapositiva que me gustaría que se fijaran en ella. Es una encuesta realizada en Norteamérica, en Europa y Asia, donde los clientes, los consumidores fueron preguntados a qué fuentes de información querían tener para poder ver si el producto era producido sustentablemente. Y ellos se fijaron en etiquetas de certificación y etiquetas de paquetes, incluso en los reportes de medias, e incluso los colegas y los funcionarios públicos se fijan en esto, y por lo tanto las personas se fijan en la certificación fidedigna para dar manifestación de que el paquete tiene un material certificado. Y el reconocimiento del consumidor cambia, y de repente alguien me hace una pregunta diciendo, bueno, creo que las personas no han oído de certificación, nadie sabe de esto, va a tomar mucho tiempo para que las personas conozcan qué es certificación. Pero si vemos estas diapositivas de aquí, en Alemania, en 2011, alrededor de 11% de los consumidores sabían de la certificación PEFC, y para 2012 había subido a 25%, y ahora ya crecimos un tercio más. Y eso ha pasado en un tiempo muy corto. Como Peter Drucker dijo, la percepción no solamente se debe a los hechos, sino al significado de los hechos. Y rápidamente, en otras palabras, los consumidores entienden rápidamente el valor de la certificación y las etiquetas de certificación, y por eso queremos estar involucrados en este movimiento. Aquí hay un ejemplo de etiquetas, y no solamente son en papel y en los productos de desechos, sino también en productos forestales. Por ejemplo, en esta etiqueta de puerco, y un puerco que fue criado en las granjas hispánicas forestales sustentables. Y vamos a ver los beneficios de certificación forestal y su trazabilidad. Como ya dije, es muy importante estar consciente de dónde provienen los materiales y que necesitan tener una evidencia de legalidad, pero la cadena de custodia aquí forma un vínculo desde el bosque hasta el mercado para asegurar que los productos pueden ser traceados hasta el bosque.
Los certificados deben de ser emitidos por organismos internacionales y la cadena de custodia debe ser aceptada internacionalmente, y la etiqueta debe de promover productos que tengan certificación de la cadena de custodia. Pero aquí hay un elemento muy importante. Uno de los grandes problemas en los debates sobre qué es primero, legalidad o custodia, obviamente la legalidad es primero, pero hay varios movimientos que tratan de asegurar que todos los mercados tienen implementada la legalidad. Y una de las cosas que hicimos en el movimiento de certificación PFC y FCC es asegurarnos que se cumpla la debida diligencia de los productos maderables y que sigan la cadena de custodia. Y hay 3 elementos en la debida diligencia, y estos son la recopilación de datos, hacer la evaluación de riesgos y llevar a cabo medidas de reducción de mitigación si es necesario hacerlo. Así que al utilizar la cadena de custodia, incluso aunque no tengas acceso a material certificado, te lo brindo para hacer que tú estás cumpliendo los requisitos de todos los reglamentos maderables, de las leyes y de la ley australiana. Y no hay ninguna regulación de productos maderables diciendo que ellos apoyan un escoma o versus el otro, sino que integran requisitos de varias certificaciones para utilizarlo como evidencia. Y eso es lo que hemos hecho. Así que incluso aunque no haya material certificado y usted está involucrado con el comercio internacional, utilice la cadena de custodia, porque sería una forma para que usted demuestre que está cumpliendo con los requisitos de estos diversos iniciativas de legalidad internacional. Vamos a ver la implementación de la gestión sustentable de bosques. No voy a ir con todos estos puntos, solamente quiero mostrarles que hay aspectos en el manejo forestal sustentable que son de ayuda para las comunidades y los trabajadores del bosque. Todos estos aspectos se han desarrollado a nivel internacional a través de procesos que ya han sido explicados esta mañana. Por ejemplo, los lineamientos de Hito, los reglamentos de la protección de bosques emitido por la Unión Europea, el proceso de Montreal, que se utilizan como base para desarrollar los sistemas nacionales de manejo forestal sustentable. ¿Cómo desarrollan la certificación de estos sistemas? Depende de ustedes. Necesitan tener diálogos locales para encontrar cómo se deben de interpretar los requisitos y cómo cumplir estos requisitos a nivel internacional. Este es un resumen breve y estos puntos son los 7 requisitos que explicó Eduardo como las piernas de la sustentabilidad. Están escritas aquí y necesitamos abordarlos para asegurarnos que a nivel nacional se han sido integrados a su sistema nacional para que sea reconocido internacionalmente en su trabajo cuando usted promueva que está manejando su bosque sustentablemente. Hay otro aspecto que se implementa y que tiene que ver con la certificación de grupos. Con frecuencia, las personas creen que la certificación es cara, costosa, pero obviamente no es barata. Pero se trata de cómo aplican estos sistemas nacionales para permitirles tener un mecanismo que pueda integrar a todos. Bueno, hay algunos sistemas de certificación que tratan de hacer un sistema de certificación sencillo para los dueños de bosques. Y otros dueños dicen que es un insulto porque sienten que la sustentabilidad es sustentabilidad y que pueden cumplirla en 2 hectáreas o en 200 hectáreas. Y la forma en que se puede cumplir en 2 hectáreas es integrando grupos, involucrándote en lo que se llama certificación grupal, porque hace la certificación accesible y menos costosa y le permite a muchos dueños de bosques estar certificados en grupo. Es un abordaje alternativo para la certificación individual y le permite también utilizar el mismo mecanismo para la certificación grupal para la cadena de custodia. Hay muchas compañías pequeñas involucradas en esta certificación grupal. Para darles un ejemplo, MPC tiene 10,000 cadenas de custodia y sin embargo hay 15,000 compañías que están cubiertas por la certificación de cadena de custodia y lo hacen porque incluso las pequeñas empresas con 1 o 2
los empleados se ven involucrados en la certificación grupal. Así que la certificación se hace accesible para todos. Y esta es una de las razones por las cuales PFC se creó, para asegurar que todos, sin importar su tamaño, tengan acceso a esta herramienta de la certificación. En resumen, la certificación le permite a usted asegurar y codificar lo que sucede en su bosque. Le da una cadena de custodia del bosque hasta el consumidor final y le permite entregar material que sea legal y entregar material que provenga de un manejo forestal sustentable y asegura que hay una trazabilidad de todo ese material, desde el bosque hasta el consumidor final. Entonces, ahora vayamos a ver rápido la codificación de las mejores prácticas del sector forestal. Cuando desarrollas un sistema, te tienes que asegurar que ese sistema puede ser evaluado y puede tener el mismo estatus que otros sistemas. Necesita tener una codificación, un abordaje sistemático para desarrollar los sistemas de certificación. Y lo hacemos aquí a través de las normas nacionales, desarrolladas a través de un proceso de la integración de muchos participantes, y a nosotros nos aplica el manejo forestal sustentable, donde tenemos un consenso en la toma de decisión. Necesitamos consultas públicas a nivel nacional y también pruebas piloto para asegurar que el sistema desarrollado se puede entregar. Desde nuestro punto de vista, para nuestra alianza, hemos emprendido una evaluación internacional de nuestro sistema nacional versus el punto comparativo internacional, y tenemos todo un procedimiento para hacerlo. Pero una vez que pasas ese proceso en particular, todos los miembros del PFC y por el cual aseguramos que es un sistema mutuamente reconocido, y los 35 sistemas aprobados en PFC o que apoyamos han sido votados por todos los demás sistemas nacionales. Y así se le permite a usted acceso a tener a las etiquetas de sustentabilidad, de bosque verde, y cada 5 años hay una revisión. ¿Y por qué es importante? No porque las cosas pueden cambiar, sino porque la revisión es importante para permitir el diálogo local continuo, para permitirle a los participantes locales a estar involucrados y a tener propiedad y a sentirse orgullosos de su sistema nacional, que después se reconoce internacionalmente. Entonces, nuestro abordaje de abajo para arriba se enfoca en el desarrollo de las normas nacionales específicas, porque es su sistema, con sus procesos, con sus organismos de certificación acreditados por sus propios cuerpos de acreditación, y tiene flexibilidad para permitirle cumplir con los requisitos de PFC en una forma accesible, y obviamente hay un reconocimiento mutuo, el abordaje del Star Alliance en las líneas aéreas, que se reconoce local e internacionalmente. Y obviamente hay una revisión internacional que le permite reflexionar y seguir desarrollando sobre lo que entiende la sociedad sobre manejo sustentable de bosques. Y hay solamente una definición para esto, pero esta definición cambia, y cambia nacional y localmente conforme pasa el tiempo. Hemos dado algunas herramientas, y esta herramienta se hizo accesible únicamente el pasado viernes y se cargó en nuestro sitio web. Hemos dado algunas herramientas en español, en la cual pueden entrar y verlas, donde cómo se ven los esquemas de desarrollo de certificación, pero hay 20 sistemas ahí de certificación en el website con enfoques multidisciplinarios para poder ser desarrollados internacionalmente. También estamos involucrados en la inversión para tratar de superar algunas barreras, y esas barreras pueden ser como, por ejemplo, ¿cómo le das una herramienta a los dueños de bosques para que recopilen información que necesiten para poder llegar a una certificación grupal? Por lo tanto, hemos desarrollado algunos ejemplos, algunos pilotos en los Países Bajos y también en el Reino Unido y también en
Nueva Zelanda, un software que les permite y que les facilita a recopilar datos necesarios para tener una certificación grupal. Y hemos tenido proyectos especializados en los Estados Unidos sobre la producción de biomasa, y hay otro rango de productos, por ejemplo en España, que tratan con el cultivo de productos forestales como hongos y para tener una certificación grupal ahí. Y en Malasia, Filipinas, vemos a los derechos de las comunidades nativas para asegurarnos que también se involucren en los procesos estándares de certificación. Y también tenemos muchas iniciativas en que promueve el trabajo de Asia, por ejemplo, para que tengan un manejo tropical forestal sustentable en la región sur de Asia. Y en el siguiente mes vamos a tener el resultado de este apoyo al esquema indonésico de certificación, porque apenas se aprobaron los primeros requisitos, pero ahí estamos involucrando a las comunidades para que participen en la encuesta y para poder integrarlos y tratar los bosques, por ejemplo, que planten árboles de caucho, que entiendan cómo se maneja la participación. En este movimiento integramos a más personas en este proceso importante de reglamentación, y también tenemos un proyecto continuo con México para el desarrollo del esquema nacional de certificación, del cual nos enorgullecemos y que recientemente Argentina apoyó junto con PFC. Y después en África trabajamos con varios participantes para asegurarnos que también puedan tener sistemas de certificación individual y grupal que los hacen más accesibles y bajan su costo. Por lo tanto, hemos visto los beneficios directos de la certificación forestal. Permite la codificación de las mejores prácticas, permite la implementación del manejo forestal sustentable, asegura la legalidad sustentable y la trazabilidad, y da un acceso al mercado, y da incentivos a la demanda de productos certificados, que son uno de los motivadores clave para la certificación, pero no son los únicos. Y quiero hablar ahorita sobre los beneficios indirectos de la certificación forestal. Y voy a hablar un poquito sobre, por ejemplo, los beneficios para las comunidades locales al trabajar en el manejo forestal sustentable en productos maderables. Eso es algo en lo que estamos trabajando, y tenemos un rango amplio de proyectos. Pero tuve una reunión reciente donde algunos de los menudistas, por ejemplo, los Carrefour de este mundo, estaban preguntando ¿por qué tenemos a algunos ONGs aquí localmente involucrados? ¿Qué beneficio pueden tener ellos? Y la persona que estaba haciendo la pregunta, esto fue en Francia, me dijo, ay, no vas a gustar la respuesta, pero pues en realidad no tiene nada que ver con el bosque. Es increíble que nuestras normas de manejo forestal sustentable sean respetadas y implementado su proceso, pero los beneficios de este movimiento de certificación forestal es el diálogo, porque encontramos a personas con las cuales nunca nos habíamos relacionado, nos encontramos con agricultores que obviamente sí sabían que estábamos ahí, y incluso los dueños privados y las autoridades locales nos conocíamos mutuamente, pero no cara a cara, y no habíamos conocido a todas las demás organizaciones involucradas. Y el mejor beneficio de la certificación PFS, el ONG me dijo, bueno, pues es la preservación de los pájaros silvestres en esa área. Bueno, ¿qué tiene que ver con la certificación forestal? Porque usted nos permite tener un diálogo con personas con las cuales nunca nos habíamos relacionado. El primer diálogo nos permitió hacer un diálogo de confianza, esa confianza que nos permite involucrarnos en otros procesos. Y una de las cosas que yo les aliento a que hagan es involucrar a otros acuerdos, a otras personas para las reglamentaciones de madera. Piensen en esos diálogos ya creados.
son áreas fantásticas. Es un foro fantástico para poder empezar una discusión sobre el manejo forestal sustentable y a lo mejor puede resultar en una certificación o sistema nacional de certificación de este manejo forestal sustentable que nos permita ver un aumento de productos y de certificación forestal en esas áreas, a los cuales se refirió Steve este día. La contribución para construir capacidades, porque las personas entienden mejor. Esos son los beneficios escondidos de la certificación forestal. La certificación forestal, cuando alguien escribe la historia, no va a ser de que se crean normas y que nadie se certificó en ello. No, sino que creamos un cambio en el abordaje local de cómo se ven y se relacionan las personas, porque vivimos en un mundo donde la mitad de la población vive en ciudades. Vemos un drenaje del campo a la ciudad. Para 2025, 2050, 75% de toda la población mundial va a vivir en las ciudades y habremos perdido mucho contacto, como lo tienen las comunidades rurales, y estamos tratando desesperadamente de preservar porque queremos asegurarnos de la cantidad suficiente de alimento y su diversidad, continuando con esta forma sustentable. Y junto con otros movimientos de certificación es hacer esto y procreando un diálogo entre las comunidades rurales y las urbanas para que todos aprendamos y nos entendamos mejor. Al final, ¿a qué nos referimos? A una balanza, a una escala entre el lado de la demanda. Queremos ver el manejo forestal sustentable, queremos ver un final de la deforestación, más conversión, y el lado del suministro. Obviamente queremos suministrar, pero la razón de involucrarnos es porque queremos ver el manejo forestal sustentable de nuestros bosques. Yo recuerdo que alguien me dijo que la certificación forestal es una herramienta orientada al mercado primeramente, pero yo les voy a decir, estoy consciente de los principios de estas organizaciones y hay 3/4 de los dueños de bosques en Europa que no se certificaron por tener un mejor acceso al mercado, sino que se certificaron porque estaban enorgullecidos de lo que hacían y querían ver una herramienta que les permitiera estar en una forma concentrada y demostrar lo que era un manejo sustentable del bosque, y querían decirle al público, cuando todos lo señalaban de que lo forestal era malo y de que era una tala inmoderada y ilegal, ellos querían demostrarles de que podían hacer algo bueno con la certificación. Entonces, cuando hablamos de comunicación, necesitamos hablar de las comunicaciones no solamente entre nosotros, sino comunicaciones con otros participantes del movimiento y con la población creciente urbana. Y del lado del suministro, ya sea entre organizaciones intergubernamentales o organizaciones no gubernamentales, todos tenemos el deber de llevar este debate a escala global y asegurarnos que se involucren las personas para asegurarnos de que entienden qué es el manejo forestal sustentable. Y hay otro punto que decir, y espero tener el tiempo suficiente para decirlo, porque me quiero adherir a mi tiempo. Recientemente visité Finlandia, donde participé en una reunión de muchos participantes que querían ver cómo podíamos participar en el esquema y planeamiento de recursos forestales, de la agricultura y de la pescadería. Y bueno, ahí me di cuenta que necesitamos desarrollar un diálogo, encontrar algo de punto común y discutir estos puntos. A lo mejor llegar a un entendimiento para ver qué significa el horizonte integrado, y de ahí retomé el movimiento de certificación y vi que no somos muy buenos en la comunicación, pero tenemos 20 años de experiencia, 20 años de experiencia de haber comunicado nosotros con varios participantes nuestros objetivos, y tenemos otros instrumentos que les podemos dar la certificación a otros que ven el horizonte forestal y agrícola, para que ellos
ellos vean una preponderancia en su involucración a la sustentabilidad y en las políticas de compras. Pero ahora las personas ven esta sustentabilidad en mapas, en planes, para ver quién va a dar la mejor sustentabilidad. Y creo que están mal. La forma de verlo es que si nos fijamos en la sustentabilidad, tenemos que ver cómo podemos integrar lo forestal a la planeación del horizonte. Tenemos muchas herramientas e información y que nos pueden demostrar cómo podemos levantar el nivel de confianza de una forma que no se había pensado antes. Y estas son estas partes de la certificación. Tenemos que cumplir los lados de la demanda y de la oferta y también cumplir con todos estos requisitos. Y en conclusión, la certificación forestal puede contribuir para varios elementos para mejorar el manejo forestal sustentable, pero no es una panacea y es un mensaje que quiero dejarles. No es una respuesta para todo, para nada quiero significar esto, sino que tenemos que administrar más esta certificación forestal de una mejor forma para administrar esos elementos claves para permitirnos un diálogo y tener un desarrollo de reglas integrales. Es una área donde tenemos que contribuir y enfrentar retos, pero tenemos que estar abiertos y siempre tenemos que recordarle a las personas que hay herramientas ahí. Y finalmente, como Eddie dijo, lo más importante es el diálogo. El diálogo es tan vital. El diálogo empieza el conocimiento, el entendimiento y la confianza, y podemos lograr mucho con eso. Y al final, voy a citar el ex director general del EDIO y también del Consejo de Ginebra, el doctor Maharaj Mudru, que dijo, al final, el pragmatismo de principios es el nombre del juego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ben. Quiero ver si tienen preguntas, tanto para Didier y para Ben, porque en lo que empezamos a recolectar estas preguntas, voy a dar un pequeño resumen. Ya tienen, perfecto, me parece muy bien. Didier ya tiene sus preguntas y ahorita le van a pasar las preguntas a Ben. Pero entonces, mientras ellos tienen la oportunidad de leer sus preguntas, voy a hablar voy a hacer un pequeño resumen de las dos presentaciones. Primero, Didier nos habló de la conciencia que está generando el consumo. El consumo responsable de los productos forestales está trayendo cambios en la legalidad, en el marco normativo a nivel internacional. Está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, en Europa con el FLEGT, en Estados Unidos con Lacey, pero también está pasando en otros lugares. Entonces, el hecho de que nosotros como mexicanos no exportemos directamente a Europa no significa que nos podamos librar de la necesidad de asegurar la trazabilidad de los productos forestales en términos de la legalidad. Entonces, pero también nos comenta Didier que es de repente muy complejo cumplir con esta legalidad, ya hay muchas normas, hay muchas instituciones y requiere que nos sentemos a ver de qué manera los diferentes actores fiscales, laborales, forestales, y que nos pongamos a analizar cuáles son los temas que tienen que mejorar. Tienen que participar los diferentes actores, el gobierno, la iniciativa privada, Profepa, no menciono Profepa, sino, pero todos estos diferentes actores que inciden en la legalidad de un país tienen que estar sentados para mejorar el marco regulatorio para poder facilitar el aseguramiento de la legalidad. Entonces, cada país lo hace de forma diferente, cada país tiene sus distintos problemas. Hay unos que tienen más énfasis en el tema de la tenencia de la tierra. México no es uno de ellos, pero no hay recetas y por eso en el caso de México, si quisiéramos participar, tenemos que ser estratégicos, tenemos que ver cuáles son los puntos relevantes en donde tenemos que mejorar esa legalidad y con transparencia y los actores en la mesa podemos avanzar.
Bueno, y luego, si resumo la presentación de Ben, menciona que el manejo forestal sustentable se hace por personas para las personas, y la certificación es una herramienta de mercado voluntaria que fomenta tanto el manejo forestal sustentable como la cadena de custodia, es decir, cómo los productos forestales del bosque llegan al mercado y que eso está realmente controlado. Obviamente para esto requiere una verificación por un tercero que hace esa verificación en el campo, y este actor, este actor tiene que ser acreditado por la entidad nacional de acreditación, como en México es la entidad mexicana para acreditación, ¿no? Eso sucede en cada uno de los países que participan en el PFC. Ben hizo algunas comparaciones del FSC contra el PFC. No voy a aquí dar especificaciones, pero lo interesante es que el PFC son 35 diferentes esquemas a nivel global que están siendo acreditados por el PFC. Aquí lo interesante es que todos estos diferentes esquemas de certificación son, de alguna forma son independientes, pero están reconocidos por el PFC. El PFC es una asociación civil que tiene el 60% de la superficie forestal certificada. México es un país que está en camino a ser reconocido por el PFC. Destacó algunas ideas, por ejemplo, cómo a través de ese tipo de esquemas de la certificación puede el sector privado cumplir con compromisos para detener la deforestación a nivel global, por ejemplo, con el Consumer Good Forum, que tienen este reto para detener la deforestación para el año 2020. También cómo los gobiernos a través de sus políticas de compras también pueden estar ayudando para hacer ese consumo responsable a través de esquemas certificados. Entonces hay una tendencia de los consumidores por estar buscando más ver las etiquetas. Los consumidores creen más en estas etiquetas que en lo que dice el gobierno, que lo que dicen otros actores. Entonces es un esquema que facilita mucho al consumidor a tomar decisiones, y que realmente en poco tiempo, como sucedió en Alemania, se puede incrementar la conciencia de los sellos de certificación, y lo que facilita entonces que poco a poco se reconozca la marca, y que eso obviamente hable de accesos al mercado. Aquí mis garabatos, ya no entiendo qué es lo que escribí, pero el PFC tiene como herramienta de certificación, tiene varios beneficios ambientales, sociales, económicos, y también ayuda para el aseguramiento de la legalidad. Entonces, también Ben explicó brevemente cómo es ese proceso de reconocimiento desde lo local, desde los diálogos que tienen que suceder en cada país que participa en este esquema, y que se va construyendo. Los diferentes actores de la cadena de suministro participan, dialogan, discuten y hacen posible que se puedan identificar los retos que existen, y realmente lo que se busca es que los propietarios del bosque se apropien de estos esquemas de certificación. Bueno, también Ben destacó la importancia de estos diálogos, que es lo que genera la confianza y la credibilidad entre los diferentes actores para poder construir un diálogo forestal al interior del país, que derive en que tengamos un esquema de certificación sólido y que garantice todos estos beneficios ambientales, sociales, económicos y de legalidad. Ahora sí, habiendo hecho esta síntesis, invito a Didier, invito a Ben a que pasen, a que podamos responder a las preguntas que ustedes formularon. Muchísimas gracias.
Perfecto, entonces vamos haciendo aquí una pregunta para… Ok, perfecto. Empecemos aquí con preguntas con Ben. Aquí el costo de certificación en planes de manejo y cadena de abasto. ¿Conoces los costos? Hablando de un poquito de los costos. Yes, I can answer that. Está muy quedito. Yes, I can answer that question. The cost of certification depend on which country. Depende del país en el que nos encontramos. Depende del país en el que estamos y el tiempo que toma para hacer el trabajo. Alguien preguntó en las preguntas, ¿cómo podemos hacerlo poco costoso para los pequeños propietarios? En Alemania trabajaron de cierta forma que alguien que tuviera 5 hectáreas casi no costará nada. Se puede hacer de tal forma si la gente está deseosa de compartir los precios de certificación. También tenemos preocupaciones para las compañías. Todo esto depende del tamaño de la compañía. Si, obviamente, si tenemos a un monstruo como Unilever, se gasta más. Pero si somos pequeñas y tenemos 50 empleados, podemos hacerlo en medio día o en un día. Y la pregunta del costo, entonces, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto toma medio día? Aquí hay una… Sí, una pregunta. Okay, we have another question which is similar. I won't read it. Mucho texto ahí, pero al final la persona me pregunta en cuánto estima que aumentaríamos los costos de la gestión forestal con un AvaFlect, ¿verdad? Y es un poco similar a lo que acaba de decir Ben, o sea, primero no hay AvaFlect aquí, no estoy proponiendo eso, no es esto, pero en términos de definición de legalidad, otro. El costo, o sea, tal vez para mí la pregunta es verlo al revés, ¿cuál es el costo de oportunidad también de no hacer nada? O sea, la ilegalidad tiene un costo también, ¿verdad? Un costo social, económico, o sea, un costo. Entonces, de no hacer nada, ¿cuánto nos cuesta en México? Y después de eso, ver en función de este costo qué tenemos que hacer. Si obviamente hacerlo legal es aún más costoso, entonces obviamente no va a funcionar, entonces tal vez hay que buscar otras soluciones. Pero, y mi punto también era que no hay que hacerlo todo, pero más bien buscar los desafíos más principales de gobernanza y tratar de resolver esos, ¿verdad? De manera rentable también, ¿verdad? Sí, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se requiere mayor difusión sobre los beneficios de la certificación forestal, tanto para productores, para como quienes realizan las actividades de la industrialización y comercialización? Por ahora, y como no se ve muy claro el beneficio económico. ¿Puedes hacer alguna observación al respecto, Ben? Yes, it's very clear that we do need a lot more information about forest Certificación forestal y de los beneficios también dentro de los mercados de las industrias. Pienso que en aumento, si estamos involucrados en el mercado de exportación, vemos no solamente que se aplica para la legalidad, sino cada vez la gente está buscando la sustentabilidad. Se considera caro y yo diría que de cierta forma si desarrollamos nuestros propios sistemas nacionales y desarrollamos sistemas que son adecuados para las circunstancias nacionales, podemos bajar los costos. Dicen que la certificación sí es cara, pero tenemos maneras innovadoras para mantener los precios bajos, no solamente para los dueños forestales, sino también para las compañías. Entonces, tal vez no tengamos los beneficios económicos ahora, pero tarde o temprano vamos a ver más mercados que se cierran y mercados que estén preparados para pagar más, para cerrar si no podemos pagar por el material certificado. Entonces, los aliento a que desarrollen una certificación nacional y que encuentren maneras efectivas para que les ayuden a lidiar con eso, para tener acceso a estos mercados y que se beneficien de ellos. La segunda pregunta es el problema será hacer leyes o de lograr el cumplimiento de las leyes. El contrabando de madera es un gran problema. Pues al final el enfoque de mi presentación era esto, o sea, no es necesariamente de crear nuevas leyes, sino más bien aplicar las leyes que existen y ver, obviamente, y si no se puede cumplir todas las leyes, es que hay un problema. Entonces ahí es parte de ese diálogo que estamos tratando de instaurar todos y decir, bueno, entre todos los actores son mexicanos y mexicanas, ver
cuáles son los problemas de gobernanza, o sea, cuáles son las leyes que no se cumplen, por qué, cómo no se, y quién nos la cumple, y quién no las está cumpliendo y qué tenemos que hacer entonces para resolver el problema. No, en mi presentación lo he dicho, o sea, no se trata necesariamente de agregar más leyes, agregar más trámites. El ejemplo al final también del control de carretera es eso, o sea, no se trata de más leyes, sino que se pongan de acuerdo los actores para decir cómo vamos a cumplir ese control de carretera, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Qué diferencia hay entre la certificación PFC para las plantaciones forestales comerciales y el manejo forestal sustentable de un bosque natural? Muy buena pregunta. Y en una manera la respuesta se determina en cómo se desarrolla el estándar. Por ejemplo, en Brasil desarrolló su estándar nacional, pero empezaron a desarrollar su estándar de plantaciones y después un estándar de bosque natural. Y lo mismo pasó en Chile. Entonces yo diría, ya sea que lo llamen plantación o que lo llamen un bosque natural, aquí la clave es que se maneje de manera sustentable y las definiciones para ello tienen que determinarse con los activistas locales, así que podemos tener los dos. Dice la pregunta, o sea, la ficha esta. Sabemos que la legalidad se asegura a través de la custodia de la madera en la cadena de valor. En el contexto de México, ¿cuál considera usted la mejor etapa del proceso productivo para monitorear la legalidad de la madera en términos de eficiencia y efectividad? Pues para mí sí es muy buena pregunta, pero es cabal el tipo de pregunta que se tiene que hacer al principio del proceso. Yo no puedo, o sea, que conozco yo de México, ¿verdad? He venido 3 veces, 4 veces. Entonces, así es una pregunta que hay que hacer al gobierno, a los demás privados y que todo el mundo se ponga de acuerdo para ver, ok, cuáles son los problemas y dónde, qué tenemos que abarcar para mejorar la gobernanza. Sí, quizás para agregar información al respecto, estamos haciendo un estudio aquí en Reforestamos México para ver cuál es el costo del cumplimiento de la legalidad, ¿no? O sea, queremos ver en la cadena dónde están pues los problemas, si podemos identificar en qué parte realmente está siendo costoso. Entonces, ¿cómo pudiéramos entonces en equipo y con diálogo, como se sugiere, el poder mejorar esos temas para reducir el costo de la legalidad y entonces que el manejo forestal sustentable sea mucho más fácil, ¿no? En México. Muy bien. Aquí hay vamos brincando de tema en tema de legalidad de certificación. Aquí nos pregunta Alberto Belmonte, que nos dice, la certificación en México pues, está en problemas, ¿no? Está cayendo, no hay incentivos económicos. O sea, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿qué se puede hacer para promover la certificación en nuestro país? ¿Es un tema de los consumidores? ¿Es un tema de la normatividad? ¿Es el gobierno? Es un poco de todo. Yo diría, ¿qué podemos hacer para promover la certificación en su país? Entiendo que ya están desarrollando una certificación nacional forestal y eso es excelente. Creo que lo que es muy importante también es crear la demanda. Y eso significa hablar con compañías, particularmente con las que están involucradas en exportación. Y aquí lo que tenemos que hacerlas conscientes que aún si no exista material disponible de México en esta etapa, por ejemplo, en un esquema nacional, si tienen una custodia en práctica, y creo que aquí podemos tener otra respuesta, podemos utilizarlo para proporcionar evidencia acerca de si tenemos un sistema de debida diligencia que se requiere con las regulaciones de madera. Así que creo que básicamente necesitamos trabajar en dos lados. Una, para desarrollar nuestro sistema de certificación nacional con todos los participantes. Y dos, crear la demanda trabajando con las compañías que toman cualquier madera y asegurarnos de que esta madera no sea de controversia y que podamos controlar las fuentes. Esto es lo importante. Question is, how to make participate the illegal wood in this process. Pregunta, al final de cuentas, ¿verdad? También, porque si no, es cierto que
si no se vuelve el proceso de hablar de legalidad, sostenibilidad, etcétera, un poco a una misa entre obispos al final de cuentas, ¿verdad? Todos sí queremos hacer eso, pero los actores más importantes no se involucran. Creo que en parte para mí se trata, y es lo que quería decir, pero no tuve tiempo, es cambiar un poco el paradigma también. El paradigma en el sector forestal ha sido y es que en muchas veces es que se controla a la gente que se conoce. Entonces hay muchos actores que no quieren registrarse, por ejemplo, porque saben que, bueno, les van a caer encima. Entonces ahí es cambiar un poco el paradigma para hacer el sistema más atractivo para los actores, para legalizarse, incentivar, digamos, en sentido, o sea, es difícil decir incentivar la legalidad, todo el mundo tendría que ser legal, ¿verdad? Pero bueno, me entienden. Y cambiar el sistema para que se controlen a todo el mundo, obviamente, pero que se controlen más a los ilegales. Al final de cuentas, para que los ilegales se den cuenta que es más costoso ser ilegal que legal. Eso es lo que queremos lograr al final de cuentas. La gente se va a volver legal si es más rentable ser legales que ilegales, ¿verdad? Es complicado, obviamente, pero es una excelente pregunta. En Guatemala yo sé que estaban hablando, por ejemplo, de jalar lo que dicen los coyotes, ¿verdad? Transportistas de madera ilegales en el proceso, porque pues, hablar de un proceso sin los transportistas de madera no sirve de nada, porque es la gente que habilita al final la ilegalidad en Guatemala al menos. Y también hemos visto algunos casos en los que efectivamente comunidades que eran vistas como talamontes han pasado de talar o manejar sus bosques de una forma informal a una forma formal, ¿no? Y hay en Guatemala, por ejemplo, también hemos visto algunos ejemplos como muy interesantes donde habían talamontes y finalmente lograron que se les dieran concesiones para hacer un manejo forestal, inclusive ahora ellos están certificados, bueno, de hecho para FSC, la competencia del PFC, ¿no? Okay, so we have a question here which says, if forest certification demonstrates how people feel about autoridades, entonces, ¿cómo podemos entender que en Sudamérica y Centroamérica la certificación forestal está en pañales? ¿Cómo es posible tener la certificación en estas regiones? Mi respuesta es, yo no diría que la certificación forestal está en pañales. En Latinoamérica, pienso que están en una situación en donde la certificación forestal ya ha estado por muchos años. Y que sabemos que ya hemos tenido asambleas generales en Brasil, Santiago de Chile, en donde tienen sistemas muy maduros, donde están exportando a nivel mundial. Creo que uno de los aspectos es cómo podemos desarrollar mercados. Si es un mercado internacional, la certificación forestal tiende a ser más rápida y que si es un mercado local, pero hace 10 años o 15, solamente habían 10 sistemas, ahora tenemos 36 y tenemos 20 esquemas, 20 sistemas nacionales que están esperando entrar en PFC y esperando apoyo. Pienso que todos los ingredientes ya están. Lo que necesitan es el diálogo y la entrada de la sociedad civil y el gobierno y la industria que estén trabajando en conjunto para asegurar que sus productos se vendan de manera nacional e internacional de fuentes certificadas y asegurar que todo se tiene en un diálogo local para tener este sentimiento de orgullo y de propiedad de la gestión ¿Qué mecanismos de promoción han sido más eficaces y cuáles han presentado mayores resultados? Me imagino promoción de legalidad. Pues no sé, pero lo que sé en base a la experiencia que hemos tenido ahí en esos procesos es que más diálogo, o sea, yo no quiero decir cada vez más diálogo, pero porque suena un poco, solo sentarse para dialogar, pero es más diálogo sobre temas y o sea, tratando de buscar soluciones. Un poco lo que dijo en su última lámina el colega del Principle Pragmatism, o sea, tratar de manera pragmática, pero sobre principios claros, o sea, de transparencia y de participación. Eso ha sido lo más eficaz y no obviarse tampoco de los actores. Eso tal vez ha sido muy importante, que se van a oponer. O sea, me recuerdo haber escuchado también en Sudamérica alguien que me dijo, no, esos actores, no, porque son muy complicados, se oponen a todo. Mira, le digo,
Si se oponen hoy, se van a oponer mañana. Entonces, es mejor tratar de hablar con ellos desde el principio y ver cuáles son los puentes al menos de diálogos y tratar de buscar soluciones que tratar de olvidarse de esas personas, porque al final de cuentas se van a oponer de todas maneras. Entonces, eso es para mí tal vez lo más eficiente. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. La brecha de conectar al productor comprador es grande, provocando muchas veces que se pierda el interés en la certificación sur-norte. ¿Cómo cierra esta brecha PFC? Okay, the gap between the north and south is closed by getting involved in all aspects of forest certification. So I have spent a lot of time. He pasado mucho tiempo hablando al foro de los consumidores, de bienes de consumidores. Las iniciativas de los bancos, que son los bancos en todo el mundo, que quieren asegurarse que todos los que estén invirtiendo en la gestión forestal sustentable lo haga de manera que no exista la ilegalidad o que sea sustentable. Así que es muy importante para nosotros, como un esquema internacional, hablar con los participantes a nivel internacional, y la manera local y nacional es muy importante para las compañías, y que hablen con los proveedores para asegurarse de que tienen material certificado, pero muy importante que las compañías también hablen con los clientes para hacerlos conscientes de la certificación forestal. No existe algo único, es una combinación de todos los aspectos. La participación del gobierno local, de la comunidad local, de la sociedad civil, de los sindicatos, trabajar de manera internacional como lo hago yo con los foros, con los consejos, y también trabajar de manera nacional con las organizaciones equivalentes a nivel nacional para asegurarnos que la concientización de la certificación y del manejo forestal sustentable está ahí, y todo esto ayuda a cerrar la brecha. The question says, how do you define the term governance that is implemented by sectors in the forest industry in Mexico? We have workshops just to define this word. It is very difficult, but what I see aclarar los roles y competencias de todos los actores, no solamente de los actores del sector público, obviamente saber quién tiene que hacer cumplir las leyes, con qué frecuencia, cómo la tienen que hacer cumplir, ¿verdad? Que sea claro y transparente para todos los actores, pero del otro lado, no, la responsabilidad no es solamente del gobierno. La ciudadanía, la sociedad civil tiene su responsabilidad también de cumplir con las leyes. Entonces, que los demás actores tienen que saber también qué tienen que cumplir, cómo cumplirlo, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay más transparencia y diálogo entre todos los actores y que todo el mundo sepa cuáles son las responsabilidades de cada uno, yo diría que eso, en pocas palabras, como hablaría de gobernanza, pero no sé vos, Ernesto, si tenés algo más que agregar sobre esto. Yo creo que tu definición de gobernanza es muy precisa, Didier. De hecho, gobernanza para Reforestamos México es un tema como muy delicado. No podemos generar esa competitividad forestal que necesita México si no tenemos esa gobernanza. Que haya definición clara de los roles que todas las organizaciones tienen que estar teniendo, y pues nos preocupa cómo poder lograr esa gobernanza en términos ejidales y comunitarios. ¿Cómo tienen que ser los ejidos y las comunidades en el futuro? ¿Cómo tienen que desarrollarse? ¿Cómo generar nuevas reglas del juego que permitan realmente esa competitividad forestal y obviamente la legalidad? Aquí hay una pregunta, nos preguntan de México, ¿en dónde está? Si es Centroamérica o si es Norteamérica en términos de PFC, pues realmente es Latinoamérica, ¿no? Eso es fácil de contestar. ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir para promover la certificación de los productos, tomando en cuenta todas las experiencias que hemos tenido en materia de la promoción de los productos certificados? ¿Está clara la pregunta? Yeah, I mean, how do we promote certified products? I think we all have a role to play at various levels. As consumers, we should also ask about certified products. Por productos certificados. Recuerdo hace 10 años que yo iba a una tienda y habían cuestionarios de si se venden productos certificados o no. Yo diría que la mayoría de los consumidores no saben acerca de las certificaciones y que nadie les importaba las certificaciones, pero sí les importa.
Les importa que las tiendas que venden los productos les importe. Por ejemplo, Carrefour o incluso McDonald's, Burger King, que ahora está usando paquetes de certificaciones, a ellos les preocupan y los consumidores esperan que se preocupan y que demuestren que se preocupan. Yo diría que en toda la línea tenemos que ser a la gente consciente de que básicamente tenemos una alternativa a los plásticos y una alternativa a todos los materiales de empaque y que los materiales que es reciclable y que viene de fuentes reciclables y que todos debemos empezar a tener un mensaje y una participación en este aspecto. And I would like to add something here. Sometimes we have a dialogue with private companies and we say, buy forest products. Sometimes we requested them to buy certified forest products, but we realize that many companies Como algo vergonzoso el comprar productos hechos de madera. Hay una percepción de que la compra de madera es mala o que o el uso del papel es malo. Entonces, sí, definitivamente tenemos que cambiar esa visión de lo que es la cultura forestal en nuestro país. Entonces, si no cambiamos esa percepción, difícilmente vamos a poder poner estos productos forestales certificados en el mercado, ¿no? Sobre todo considerando que México es un gran consumidor y que realmente no estamos tanto visualizando exportar nuestros productos, sino consumirlos aquí mismo. Aquí hay un comentario que dice, en México se reconoce el aprovechamiento ilegal de más del 200% de la producción legalmente registrada. Entonces dice, iniciar este proceso en México es urgente, ¿no? El de la promoción de la legalidad. ¿Existe, Didier, algún diálogo entre México y la Unión Europea para hacer para trabajar esa colaboración, para generar un proceso FLEGT aquí en México? No, que sepa no, y que se le pregunte al gobierno de México, no a mí. Muy bien. Si alguien del gobierno de México quiere comentar algo. Perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que sí tuvimos bastante tiempo para preguntas, ¿verdad? Tenemos 5 minutos más. Aquí se contestaron todas, ¿verdad? Aquí se acabaron todas las preguntas. I just want to come back to one point that was made earlier on. Acerca de la parte ética en el Reino Unido, y había un lugar que trataba de promover las comunidades locales que producían té y le daban premios a las personas productoras certificadas de té y con buenos precios y beneficios. Todo el mundo tenía las comunidades locales y fotografías y los esfuerzos que se hacían en las escuelas locales, y esto fue un corredor precioso, lleno de fotografías, y le dije a la gente que se visitaba de la sociedad de éticas que podíamos tener un grupo de fotografías en la parte de abajo mostrando las comunidades locales y cómo producen la madera, y mostrar que no solamente se produce de manera eficiente el té, sino también el empaque o la madera con que se usa o diferentes cosas para hablar con la gente, porque existen muchas cosas y no todas son malas en cuanto a la madera, y tenemos que tratar de quitar esto del camino. Well, many of the questions talk about topics that we have just discussed, but in relation to group certification, ¿puede ser el proceso sencillo para los que quieren agrupar, productores que quieren agrupar? Yes, I mean, group certification seems complex, but and it's not really complex, except that you have to follow certain procedures. And the procedures are that you have to have someone es, por ejemplo, seleccionar a alguien a cargo del grupo, pero que recopile toda la información para que se le dé al auditor. El auditor llega y visita la selección de las áreas de los dueños y necesita organizaciones. Hemos desarrollado un software que podemos dárselos gratuitamente para todos los que quieran certificación grupal. Sabemos que es útil, se ha utilizado en los Países Bajos, se ha probado en Nueva Zelanda, y lo han utilizado grupos de dueños de bosques o compañías que quieren estar certificadas, pero hay una forma eficiente para recopilar los datos y es costo efectiva. Sí.
¿Qué hacen en Guatemala para promover la manera certificada de sus productos en el público en general? Pues no mucho, creo, sinceramente. O sea, no estoy tan seguro. Lo siento. Ok, esto no. Entonces, aquí estoy seleccionando las preguntas que ya hayan contestado de alguna manera. Entonces, a ver esta. ¿Qué piensas, Ben, acerca de qué es lo más importante en el proceso? Poder sensibilizar a la industria forestal acerca de las ventajas competitivas de la certificación, o del lado del consumo, al consumidor, o sea, cómo la educación y cómo la educación y sensibilización en el consumo puede afectar en este proceso para la compra y comercialización de los productos certificados. Yeah, I think the answer to that one is quite simple. As everyone knows, if you want to run a television advert, for example, in the Netherlands for 3 or 4 weeks, it will cost you about $7 million. But por minuto, pero si trabajas con compañías te va a costar como 20,000 euros al año y puedes tener un grupo de cadena de costes y así puedes hacer la concientización más costo efectiva para informarle de los beneficios al público y también sobre la disminución de riesgos al no entrar en la certificación, porque tarde o temprano las personas te preguntan ¿qué política estás implementando? ¿Qué estás haciendo para promover el manejo forestal sustentable? Así que incluso cuando ves a los menudistas en el Kingfisher Group, yo no sé si opera en México, pero estoy tratando de pensar en un ejemplo. En ocasiones los menudistas, por ejemplo, Home Depot me dice, no necesitamos certificación porque todo el mundo nos tiene confianza, y yo siempre les contesto, ¿y qué sucede cuando tienes a los protestantes en tu puerta? ¿Tienes la certificación de todos tus proveedores, de que te han dado todo lo que han dicho que te iban a dar, incluyendo Unilever? Si no tienes certificación de cadena de custodia, bueno, ellos son los mejores en publicitar los beneficios de tus productos maderables y no vas a poderles comprobar. Y el acceso a los consumidores, como lo hace Unilever o Home Depot, bueno, pues te tienes que asegurar que tengas un producto seguro en el cual puedes confiar, que después se pueda utilizar para poderlo publicitar a los clientes. Dando seguimiento a esta pregunta, ¿debiera el gobierno obligar por ley la compra de productos certificados a algún sector en particular? Hasta ahorita los gobiernos no están obligando por ley, aunque también hay compradores de materiales, y cualquier organización, ya sea intergubernamental o no lucrativa, debe de tener implementadas políticas de compras, políticas que decidan qué quieren hacer. Y si el gobierno decide que quiere comprar algo de fuentes sustentables, pues le deben de dar la preferencia. Yo no creo que los deba obligar legalmente, ni tampoco obligar por ley. La legalidad, sí, obviamente se trata de legalidad, pero cuando hablamos de sustentabilidad, se muestra con ejemplos de que se dan beneficios a preferencias a los materiales certificados versus a los que no están certificados. Y en Europa, por ejemplo, hay licitadores de autoridades locales dentro de las construcciones de escuelas locales. Bueno, pues les piden que todos estén certificados, y si no están certificados se van hacia los certificados. Y si quieres estar en la licitación y obtener el contrato y vender tu material, tienes que tener tu cadena de custodia certificada. Te iba a responder porque tu pregunta es si el gobierno tendría que redactar una nueva ley para obligar que se compre de manera legal, pero entonces es porque no se cumplen las otras leyes. Entonces, ¿por qué te hace creer que se va a cumplir esta entonces? O sea, eso no es la respuesta. Entonces, hacer más leyes para mí no es necesariamente la respuesta, es cumplir lo que ya tenemos y después ver dónde están los problemas, los cuellos de botella, y de ahí empezar a trabajar.
Y bueno, y aquí tengo ya la última pregunta. Dice, la certificación PFC versus FSC. PFC es adaptable a las condiciones locales con participación de actores locales y superficies pequeñas. Yo lo hice, ¿cómo hace? Bueno, que creo que ya está respondida la pregunta. O sea, sí, efectivamente, sí se pueden certificar varios pequeños, se agrupan. ¿Y cómo acceder a la certificación por PFC? Bueno, creo que también, antes que acceder al PFC, necesita el gobierno tener el esquema de certificación nacional, tiene que ser reconocido primero por PFC, ¿no? I think you need to. Yo creo que necesitas recordar los abordajes básicos que tenemos. Nosotros damos un marco para la certificación. Y entonces desarrollas a nivel nacional la manera más apropiada para implementar ese marco, para cumplir con todos los requisitos nacionales. Y por eso ahora estamos viendo en 55 países en el mundo sus propios sistemas nacionales. Y mi respuesta breve es, si 55 países lo pueden hacer, ¿por qué no lo hace México? México ya lo está haciendo, pero nosotros creemos fuertemente que la forma en que se debe de implementar debe de ser apropiada de acuerdo a tu cultura nacional y a tus condiciones nacionales. Y eso es para la certificación incluso grupal. Creo que puedes encontrar una forma de hacerlo. Te puedo dar miles de ejemplos de los otros 35 países o 65 países que pueden tener la mejor idea de administración sustentable y tú puedes sacar tu mejor sistema a partir de las otras lecciones. Pues esas fueron todas las preguntas. Entonces, nuevamente, le pido al ingeniero Rescala que entregue reconocimientos a Didier Devers y a Ben Gureber. Démosle un aplauso a todos, por favor. Muchísimas gracias. Bien. Para concluir esta primera sesión del Seminario Internacional, invitamos a todos los asistentes a pasar al piso 25 de este mismo edificio, piso 25, Salón Estelaris, donde se va a servir la comida para todos los asistentes. Muchas gracias y a las 4 de la tarde el regreso aquí a este salón. Muchas gracias.